Semiótica jurídica. Uno de los atrasos más importantes, más graves incluso, del sistema jurídico mexicano es que muchos impartidores de justicia hacen un mal uso del lenguaje en sus resoluciones, cuando lo lógico sería todo lo contrario, que hicieran resoluciones claras, transparentes y sobre todo entendibles para cualquier ciudadano común. Muchos especialistas en derecho lo que realmente hacen es que alejan la justicia de la gente. Son poco empáticos por el manejo tan confuso, tan complicado que hacen en sus resoluciones o sentencias. Y en mi consideración se acaba discriminando a los destinatarios de la justicia, porque realmente no se les explica con la claridad debida el alcance de sus derechos y obligaciones. Cuando los destinatarios de estas sentencias o de estas resoluciones no comprenden el lenguaje jurídico, en realidad lo que sucede es que la ciudadanía acaba perdiendo la confianza precisamente en ese sistema de justicia. En la medida en que las leyes sean más claras y por ende también las resoluciones, se humaniza el sistema y la gente comprende el sentido del derecho. Hoy en México tenemos un mandato constitucional que en las sentencias que pongan fin a un procedimiento deberán ser los propios jueces quienes las expliquen de frente y de cara a la ciudadanía en audiencia pública. Es un paso magnífico para el derecho que beneficia a todos. Veamos si las autoridades pueden acercar el derecho a la gente para una comprensión de las sentencias y para transparencia de la justicia, para que este lenguaje jurídico, este lenguaje legal, acabe siendo un verdadero lenguaje ciudadano. Y con eso ponemos al derecho al alcance de todos. ¿La defensa desea interrogar al acusado? Sí, señor juez. Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida. Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle. El señor agente se servirá no hacer advertencias de esa clase. Tiene la palabra el señor defensor para interrogar al acusado. Muy bien. Dígame usted, señor del Paso. ¿Es a mí? Naturalmente. Dígame usted, cuando usted requirió el arma... ¿Cuando yo qué? ¿Con el arma qué? Cuando usted tomó el arma con que mató al occiso. Ah, ¿ahora maté a Narciso? ¿Ahora ya les gusté para otro muertito? El que mató usted. Pues yo no maté a Narciso, nomás maté al Bobby. Bueno, cuando usted tomó la pistola con que mató a Bobby, su intención no era matarlo, sino más bien defenderse. No, señor. Más bien matarlo. Bueno, naturalmente. Pero su intención... Mi intención era echármelo al pico lo más pronto posible. Bueno, pero de hombre a hombre, cara a cara. Al revés. No, que va, pues si no viste que si me ve el primero a lo mejor me madruga. No, si lo agarré por sorpresa. Queda demostrada la premeditación, la alevosía y la ventaja. El señor agente del Ministerio Público no tiene la palabra. Deje concluir a la defensa. Bueno, si la defensa quiere seguir ayudándome. Vamos a ver, señor del Paso. Dese usted cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la salvación. ¿Se da usted cuenta? No, señor. Tanto argüente por matar a un perro. Dese usted cuenta.
Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre. Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo. ¿Usted me va a decir Sí, a mí? señor. Usted tenía miedo de Bobby. Un miedo terrible y justificado. Bueno, un poco. Su vida corría peligro al encontrárselo. No, ni tanto, pues si nomás me vio y me nió la cola. Por Dios, cállese y déjeme hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, señor. Él lo atacó. Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, sí la empeño. La iba usted a empeñar. Al verlo a usted, él disparó. No, ay, si no... Él disparó. Disparó primero. Usted, a su vez, viéndose perdido y solo porque su vida peligraba, disparó también. Y su rival cayó por tierra. Y usted, todo acongojado, se presentó a la policía. ¿Verdad que fue así? Tiene que ser así o se lo lleva a usted la trampa. Pues no fue así, señor. Ni me atacó. Y yo lo maté. A traición, yo lo maté. Y ni me agarró la policía. Y sí me agarró. No me entregué. No diga usted que fue así. Diga usted que fue como yo digo. ¿Y por qué puede decir yo, señor juez? ¿Quién va a saber más? ¿Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico? Qué horrible cinismo. Escalofriante. Odioso. He terminado, señor juez. Y ya era hora. Semiótica. La semiótica y sus acepciones. Se conoce como la teoría de los signos y estudia la creación de los significados. Se utiliza para estudiar los diversos fenómenos de la comunicación en lo relativo a la relación entre un signo y un significado. Se considera como una ciencia nueva, con teoría, métodos y objetos propios. Humberto Eco. La semiótica estudia todo aquello que puede ser utilizado para representar algo de la realidad, ya sea una imagen, un sonido o un gesto. La semiótica busca conocer cómo es que el ser humano puede crear y abstraer significados a través de signos, símbolos, iconos, señales y demás unidades físicas y observables que pueden sustituir y a la vez transmitir dichos significados. Se remota desde la antigüedad. Proviene de un vocablo griego denominado sem, que significa estudio de los síntomas. Con las aportaciones de Aristóteles,
es cuando comienzan los primeros estudios de los signos lingüísticos. La semiótica se desarrolla en el Círculo de Viena y surge al cuestionarse sobre el significado de los enunciados, antes que sobre la veracidad de los mismos. Su rango de estudio es muy amplio, pues abarca desde el arte, la literatura, la antropología, los medios masivos de comunicación, etc., y sirve de fundamento para lingüistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, pedagogos y teóricos de la comunicación. Lenguaje. Sistema de signos para la comunicación humana. El lenguaje comunica e incomunica. Comunica cuando el emisor y receptor poseen un mismo código y composición de signos aceptados por ambos interlocutores. En cambio, incomunica cuando, habiendo diferencias sociales, se utilizan recursos lingüísticos que el otro no entiende. En lo que respecta al campo del derecho, la semiótica ayuda al análisis lógico del lenguaje jurídico. No caso, cabrón. A ver, ¿qué iba a decir? Les voy a decir lo siguiente, fíjate. Corre y se va. Corre y se va. Corriendo. Oye, Ya está play el video. No me quita las cervezas, esto, Ahí va. qué vergüenza. Fíjate. Cuando güey. Sí, Estando no sé yo- qué pinches borras. Dice, no, hombre. ¿listo? Estando yo en la facultad, había una muchacha que se llamaba Norma y había un amigo que se llamaba Vicente. Y me dice a mí, Vicente, oye, me gusta Norma, güey. Pues aviéntatele, güey, aviéntatele. Y voy con Norma y le digo, Norma, Vicente quiere ser tu novio. Dile a Vicente que si se declara conmigo en términos jurídicos, lo acepto como novio. Voy con Vicente. Digo, Vicente, dice que si tú te le declaras en términos jurídicos, sí va a ser tu novia. Entonces nos preparamos él y yo y hacemos unos versos y aquí te van. A ver, En venga. esta forma se le declara Vicente a Norma. Venga. Venga, dice, Norma mía, causal de mi legítima emoción, por tu culpa mi juicio está perdido, sin ti no tengo amparo y protección. En mis noches tan negras de desahucio me coacciona una amarga decepción y me siento en verdad improcedente ante la hazaña tan cruel de tu excepción. Yo quiero estipularte en este escrito que lleva implícita una confesión que mi amor no está sujeto ni al plazo fijo ni a la prescripción. Si tú atiendes mi súplica, te ruego correr traslado y hacer la anotación, porque si tú aceptas ser mi federación, jamás buscaré otros estados que estén ajenos a tu jurisdicción. Sin más, por el momento me despido, esperando desvista mi acción, que tú has sido más que mi norma, mi constitución. ¡Ay! ¡Ay! Postulados.
La semiótica del derecho, análisis lógico del lenguaje jurídico, constituye una excelente propedéutica a la filosofía del derecho. El lenguaje prescriptivo. Existen expresiones para guiar la conducta humana, propia o ajena, mediante normas y principios que permiten criticar las acciones, juzgar, recomendar, ordenar o simplemente aconsejar determinados comportamientos. Imperativos, normas y expresiones valorativas según ordenen, regulen o aprueben o desaprueben una acción determinada. Normas, expresiones que regulan la conducta del agente, deber, poder, estar obligado al estar permitido, estar prohibido, etc. Sanción. A la sanción a de los mandatos, amenaza que les respalde, infundir temor y respeto o subordinación en los sujetos pasivos. Expresiones valorativas. Sentimientos de aprobación o desaprobación, bueno, malo, justo o injusto, etc. El lenguaje normativo. El lenguaje normativo presenta una relación de inclusión respecto del lenguaje prescriptivo. Toda norma es una prescripción. Prescribir las acciones humanas en un marco normativo. Lenguaje del derecho. Aquel mediante el cual el legislador enuncia la norma jurídica. Posee su propio vocabulario, que semióticamente se conforma por expresiones definidas e indefinidas, divididas en cuantificadores como todo aquel, todos los ciudadanos, funtores como debe hacer o debe no hacer, y nombres como el juez, el apelante. El lenguaje de los juristas, más variados en vocabulario. Propiedades semióticas del derecho. Derecho posee un lenguaje propio, permiten un análisis de las relaciones. Propiedades pragmáticas del derecho. Relaciones que existen entre las expresiones del derecho y quienes las enuncian, los límites de la lógica y la filosofía jurídica. Se reconocen dos propiedades pragmáticas del derecho a saber. Derecho positivo, también conocido como el derecho oficial o escrito. Derecho intuitivo,
conciencia comunitaria de las sociedades políticas nacionales e internacionales, derecho no legislado. Propiedades semánticas del derecho. Relación entre las palabras y su significado. Proposición pueden formularse de modo imperativo, determinativo o descriptivo. Norma bimodal. Propiedades sintácticas del lenguaje del derecho. Relaciones entre los elementos de las expresiones jurídicas. Crítica del derecho y su filosofía a partir de los análisis semióticos. Análisis semióticos son algo totalmente diferente de la filosofía. Inevitablemente desembocan directamente en los problemas de ésta y proporcionan un nuevo enfoque de los mismos. Eficaz instrumento para la crítica del derecho. Para algunos autores no es posible hablar de una ciencia jurídica autónoma. Toda actividad teórica frente al fenómeno específico queda subsumida en la filosofía respecto a la filosofía del derecho, la cual se ocupa de un nivel superior de especulación. La semiótica llega a un nivel de realidad perceptible en que opera el conocimiento. Naturaleza de la norma jurídica. Determinan la naturaleza de las normas jurídicas depende de las inclusiones del investigador. Juicio de valor en modo imperativo, que atribuye a un supuesto cierta consecuencia. Preciado Hernández. Norma pertenezca al ámbito del derecho, hasta que se defina la conducta que constituya la condición y se determine la sanción. Hans Kelsen. Principales representantes de esta concepción. Charles Sanders Peirce fue un filósofo lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teórica de los signos, junto a Fernand de Saussure. William James reconoció a Charles Peirce como fundador del pragmatismo. El pragmatismo, como Peirce lo describía, puede entenderse como un método de resolver confusiones conceptuales relacionando el significado de conceptos, alguno con un concepto de las concesibles consecuencias prácticas de los efectos de la cosa concebida. Las implicaciones inimaginables para la práctica informada. El significado de un concepto es general y consiste no en los resultados individuales, fácticos, mismos, sino en el concepto general de los resultados que ocurrían. Sin ninguna duda, esta teoría no guarda ninguna semejanza con la noción vulgar de pragmatismo, que connota una burda búsqueda del beneficio, así como la conveniencia política. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de
la lingüística moderna en el siglo XX. Según Saussure, el término semiología deriva del francés sémiologie, acuñado al anterior de la lingüística europea del siglo XIX, por Ferdinand de Saussure, quien propone como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Forma parte de la psicología social y por ende de la psicología general. Louis Helsleb, lingüista danés que añade dos caras más a cada una de las caras de Saussure, tanto el contenido, significado, como la expresión, significante, tienen forma y sustancia. La función semiótica se establece entre la forma del contenido y la forma de expresión, mientras que la sustancia del contenido, el pensamiento, y la sustancia de la expresión, la cadena fonótica, depende exclusivamente de la forma y no tiene existencia independiente. En la construcción teórica de Helsleb se llama semiótica no a la disciplina que estudia los signos, sino al sistema de signos. Umberto Eco. Para Eco, la semiótica estudia todos los procesos culturales como la comunicación, y sin embargo, cada uno de los dichos procesos parece subsistir solo debajo de ellos. Se establece un sistema de comunicación. Identifica la semiótica general y la filosofía del lenguaje, donde la semiótica se vuelve entonces una especie de tipología de los sistemas significantes, de estructuras formales extraídas empíricamente de cada sistema. John Locke. El concepto central de su filosofía es el de idea. Considera sus ideas como un cierto tipo de signos de las cosas y las palabras como signos de las ideas. En este sentido, la tesis central de su semiótica referida al lenguaje es que la palabra significan ideas. Roland Barthes. Para Barthes, todas las formas de comunicación son artificiales porque se basan en una estructura social, no es un estado natural. Todo discurso, su contenido y su referencia a un real tiene connotación que le dan significado, le atribuyen valores. Todo discurso puede convertirse en signo mito. Los signos mitos crean lenguajes, pero los ponen al servicio de una ideología, haciendo hablar a las cosas por ella. Aplicación en el área jurídica. A su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Elegir a la persona con la que se quiere contraer matrimonio, con independencia de cuál sea el sexo de esa persona, es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con el artículo primero constitucional reformado en 2011, en específico en relación con el principio de igualdad y no discriminación, esta Suprema Corte ha desarrollado la interpretación constitucional en este tipo de casos. Así pues, tenemos sin duda un nuevo parámetro. Limitar el acceso a la institución del matrimonio solamente a parejas heterosexuales genera una exclusión de las parejas homosexuales en función específicamente de su orientación sexual,
lo que constituye una discriminación basada en una animosidad respecto de un grupo definido que no tiene cabida en nuestro orden constitucional por disposición expresa, como lo señalé claramente a partir de la reforma de junio del 2011. Con el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley, no discriminación, pertenece a este tipo de derecho, por lo tanto no admite ningún trato discriminatorio en perjuicio de ninguna persona. Nuestra Constitución también garantiza el derecho humano a la autonomía o al libre desarrollo de la personalidad, que consiste en el derecho a elegir libremente y materializar un plan de vida teniendo como límite el respeto a los derechos de los demás. Por lo tanto, si la finalidad del matrimonio como institución jurídica es generar derechos y obligaciones recíprocos, legalmente protegidos, teniendo como finalidad la realización de una vida en común con base en la solidaridad, el afecto y el apoyo mutuo, es del todo irrelevante la orientación sexual y el sexo de las personas que pudieran decidir realizar una comunidad de vida con esas características. Y por ello, excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución del matrimonio como herramienta legal implica hacer una distinción injustificada, prohibida expresamente por el artículo 1 de nuestra Constitución. Personas del mismo sexo no deben ser discriminadas y así lo establece la Constitución. Por lo tanto, yo creo que en respeto a su libre desarrollo de la personalidad pueden celebrar el matrimonio con esa figura jurídica que ya se contiene en todos los códigos civiles. Al establecer esta prohibición, al señalar, porque es una prohibición implícita, al señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, se está estableciendo una prohibición implícita para las personas del mismo sexo. Y en ese sentido, yo considero que hay un elemento que la hace inconstitucional. En primer lugar, mencionar la institución del matrimonio, como bien lo ha señalado el señor ministro presidente, no es una institución que encuentre definición en ningún artículo de la Constitución. La Constitución en ningún momento está estableciendo qué debemos entender por esta figura, ni cuáles son los requisitos, ni nos da parámetro alguno para eso. Pero para mí es suficiente con determinar que se está violentando el artículo 1 y el artículo 4 constitucional para declarar la inconstitucionalidad de este artículo. En relación con el artículo 4, en la medida en que se ha considerado que estos preceptos que establecen que el matrimonio únicamente puede darse entre un hombre y una mujer, acogen un modelo único de familia o de matrimonio que desde luego no está previsto ni señalado en la Constitución ni en ningún otro tipo de documento internacional. Que la palabra matrimonio, a pesar de sus raíces ya muy arraigadas, justifica la unión legítima de una pareja, cualquiera que sea la orientación sexual de sus integrantes. De este modo, la porción impugnada del artículo 260 es inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto a las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segundo, se declara la invalidez de la porción normativa que indica el hombre y la mujer del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, y por vía de consecuencia se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258 en la porción normativa que indica un hombre y una mujer, y 267 bis en la porción normativa que señala el hombre y la mujer, también del Código Civil del Estado de Jalisco. Declaraciones de invalidez que surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco. Y tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. A su consideración los resolutivos, señoras y señores ministros. Si no hay observaciones en votación económica, se aprueban. Quedan aprobados los resolutivos y con esto queda entonces aprobada la acción de inconstitucionalidad 28/2015.
Thank you.